Crónicas de la Historia Cósmica, volumen 2. El libro del Avatar. Historia armónica, ciencia cósmica y el descenso de lo divino. El tiempo y el cosmos. La historia. El polo relativo. Prólogo del volumen 2. La ciencia cósmica, el descenso de lo divino y la necesidad evolutiva. Puede ser que la religión y la ciencia reunidas en el futuro se den ayuda y viertan amor una a la otra, como dos hermanas, porque su origen ha sido uno. Eliphas de Levi en La historia de la magia. Nosotros, quienes estamos asombrados por la era de la información, ¿cuánto podemos recordar del entero de la historia universal? Ahora nos encontramos en una realidad de profundo incremento exponencial de información y complejificación de la vida artificial. Si por analogía estuviéramos viviendo en la última mitad de la historia cósmica, entonces seríamos nada más que baches de un más amplio sueño. En este último momento, una ola de complejificación nos encierra, cuando sufrimos una transmutación sin precedentes de la materia tridimensional. En esta ola, los pensamientos humanos están condicionados por una ciencia completamente inmersa en la creencia de que la realidad es meramente aquello que es perceptible por los 5 sentidos, o la realidad del plano físico. Esta ciencia tridimensional está bloqueada en una percepción de tiempo, que codifica la realidad dentro de un marco mecanicista mantenida en su lugar por el irregular calendario gregoriano y el reloj mecánico. Dentro de este marco artificial, la vida está acelerándose rápidamente. Desde una perspectiva de la historia cósmica, los humanos están ahora perdidos en un desierto planetario. La historia cósmica es un faro de luz que desciende hacia este desierto del relativismo, conflictos de sectas, ideologías y confusiones morales. La historia cósmica aclara lo que es falso, muestra dónde estamos en relación al conocimiento más elevado de la mente cósmica, más allá de este pequeño sistema mundial. Esta mente cósmica más elevada, más evolucionada, tiene dentro de su capacidad y como una obligación moral de una causa aún más alta, la de penetrar nuestra mente para la salvación y la iluminación. La historia cósmica y dentro de ella la centración viene de lo absoluto, del nanosegundo final de un vasto ciclo del devenir. Dentro de esta penetración, la historia cósmica se manifiesta como un prisma exaltado, la totalidad inimaginable de una condición o dimensión de la realidad hecha comprensible para las aún limitadas percepciones del superhumano evolucionante. Introduciéndose la sensibilidad humana en una acelerada mecanización de las funciones biológicas, el principal efecto de este proceso de máquina aleja a los humanos no solo de la naturaleza externa, sino también de su propia naturaleza. Esto se manifiesta como fronteras egoicas, cuidadosamente definidas, y el individualismo egoísta. Como una consecuencia, el cuerpo emocional humano se bloquea en un lazo retroalimentador de parálisis alternativa, seguida de irracionalidad y confusión, controladas por los niveles inferiores de energías psíquicas. Este lazo es reforzado ulteriormente por el constante bombardeo de los medios de violencia y sensacionalismo. La vida psíquica y mental del humano es igualmente atribulada desde la inmersión de la realidad artificial exacerbada por la asombrosa magnitud del procedimiento de información y de los medios y de los efectos del mercadeo.
Tales efectos cortocircuitan la posibilidad de prolongados compromisos mentales cósmicos, reduciendo la vida intelectual a un más amplio campo de batalla de eslóganes competitivos. A menudo lo que deja esta vida intelectual es equivocado para el desarrollo espiritual más elevado. Esta mala percepción es que ulteriormente reforzada por una sociedad global predominante, donde la espiritualidad y la religión están marginadas y no solo son consideradas como factores contribuyentes para el análisis materialista de los asuntos humanos. Con el fin de percibir claramente, la mente debe ser continuamente examinada y luego limpiada de las inferiores impresiones adquiridas desde el nacimiento. Los pensamientos forma condicionados son establecidos como una variedad infinita de secuencias de analfas o cargas eléctricas en el cerebro. Estas analfas portan acopios de información comúnmente llamadas memorias, formas de identidad o otras sensaciones, que despiertan variados patrones de comportamiento condicionado. Si la mente es dejada sin examinar, entonces las emociones son agitadas en momentos inesperados por las secuencias de analfas. Por esta razón, tenemos que estar vigilando continuamente nuestra mente cuando entramos al dominio de la historia cósmica. Como aprendimos en el volumen 1, la historia cósmica considera dos polos, el absoluto, el cosmos, y el relativo, la historia. En este volumen 2 nos enfocaremos en el último aspecto que incluye la historia como desarrollo evolutivo y ciencia sincrónica, también conocido como ciencia cósmica. Como veremos, la ciencia cósmica es un fenómeno sobrenatural que contiene el nuevo conocimiento necesario para cruzar el puente de la materia al espíritu. En el cierre del ciclo, cuando se lee este volumen, es importante entender la necesidad de la revelación desde más allá para el propósito de la evolución. Esta es la clave para entender el proceso del conocimiento como un desarrollo evolutivo. Con el fin de alcanzar el conocimiento interno necesario para esta transición, se requiere una perspectiva cósmica. En el primer capítulo de este volumen, la visión del cosmos en el tiempo está enmarcada por la onda encantada cuatridimensional, la onda encantada de la creación cósmica de 13.700 millones de años. Esta onda encantada maestra ilustra la historia cósmica como una evolución de 13.700 millones de años del universo fenoménico y el plano físico, definido como estrellas, galaxias, supernovas, planetas, planetoides y finalmente formas de vida. A través de esta lente, la cual forma humana o modelo evolutivo ocurre en el último minuto del día 365 de la medida cósmica. En otras palabras, el último día del ciclo de 13.700 millones de años es equivalente a los últimos 37.5 millones de años. La onda encantada muestra que solo en los últimos 26.000 años el modelo del Homo sapiens se manifestó en este planeta. Esta es la última unidad de la historia cósmica. En los últimos 5.000 años, los últimos 13 segundos de este ciclo de 13.700 millones de años, ha habido periódicas expresiones humanas de divina inspiración y revelación, conocidas como los nombres de Krishna, Cristo, Quetzalcóatl, etc. La mayoría de los grandes maestros o avatares vinieron antes de la oleada exponencial final de 260 años. El último avatar y profeta universalmente reconocido, Mahoma, vivió hace 1300 años. Los avataras son la reencarnación de una enseñanza específica en una forma física. Este es el resultado de una disposición genética particular, como también una divina propensión u orientación kármica de experimentación de libre voluntad con raíces interplanetarias. En la historia de Adán y la caída del hombre. Los avataras son puntales de lo divino, punturando la piel siempre adelgazante del materialismo histórico.
Cuando alcanzamos la etapa humana, la complejificación del sistema sensorial y la capacidad para la conceptualización está tan avanzada que el humano olvida su propósito. ¿Olvidan los árboles su propósito? ¿Olvida un gato su propósito? Parece que todos los gatos hacen las mismas cosas. Ellos caminan, luego se paran y se sientan. No importa cuál de sus personalidades parezcan, todos ellos hacen las mismas cosas. Ellos son gatos. Ellos no parecen tener problema olvidando lo que son. Sin embargo, con los humanos esta capacidad existe. Los mensajeros o avataras son enviados como consejeros para sacudir a los humanos de su letargo, recordándoles que hay un camino recto y un camino desviado. Todos los maestros espirituales apuntan al camino recto y también advierten sobre el camino torcido. Finalmente, todos los avataras, mensajeros, maestros del mundo, profetas y sabios portan el mismo mensaje de la remembranza del gran ser singular. Ellos señalan que tú estás creando más karma que el que pudieras lidiar, o tú estás cayendo en pecado. Divorciados del mundo del espíritu, la mayoría de los humanos están apegados al pecado y al drama o actividades que crean más karma. Ellos llegan a estar inmersos en ellos, haciendo difícil salir de ello. Esto es debido a la absorción del ser inferior, cuando el ego llega a ser autoinducido sin percatarse. Cada día vemos el incremento exponencial de la materia y de la información, acompañado de un incremento de la desespiritualización. Esto es lo que los Hopis llaman el triunfo del lado hábil, el lado derecho del cuerpo sin corazón. Este lado llegó a ser dominante durante el 12º Baktún, que fue desde 1224 a 1618, cuando todos los componentes fueron establecidos para la oleada exponencial. En la estructura mítica, esto es desde el desconocimiento del lado izquierdo. En ese punto, no importa cuáles fueron las enseñanzas previas. Aunque pudiera haber puñados de gente que continúen practicando estas enseñanzas, la civilización mayoritaria no les presta atención en absoluto. Aún más, no sería lo que ahora se perpetuase en una base diaria. Desde el punto de vista del absoluto, estamos en el punto de la corrupción final, el triunfo del mal, la completa y final exultación de la proeza tecnocrática masculina. ¿Significa esto que toda la gente no lo sabe? ¿Significa esto que toda la gente que no sabe lo que está ocurriendo está ciega durante este tiempo de oleaje exponencial? Desde el punto de vista del absoluto, no. La mayoría de la gente han tenido realmente la oportunidad de oír la verdad sobre la naturaleza de la realidad, en una u otra forma, pero se sienten importantes para hacer algo al respecto. Parece que la inundación de la información, la gente se siente impotentes para hacer algo al respecto. Parece que la inundación de la información y el bloqueo de la sociedad 1260 es tan intenso que es demasiado para la mayoría luchar contra ello, de modo que se entregan y se unen a la ilusión. Esto es, de un lado, porque la sociedad hace a la gente esclavos del materialismo, cuando la visión transformadora afirma: mientras más mecanizada y abstracta llegue a ser la vida, más estrés mental esquizofrénico hay. En esta etapa final de la oleada exponencial, las verdaderas enseñanzas espirituales parecen todas o perdidas o distorsionadas. Los maestros finales del siglo XIX prestaron genuinas enseñanzas y tuvieron algún sentido del mundo, como un planeta entero. La mayoría de la gente en la India apenas sí sabía que existía Arabia durante el tiempo de Buda, y en Arabia, en el tiempo de Mahoma, no existía el conocimiento del norte o Suramérica. En el siglo XIX, la introducción de los ferrocarriles y el telégrafo hizo sentir que el mundo estaba encogiéndose.
Pero cuando el mundo se volvió más pequeño, debido a la velocidad del transporte, los efectos de la mecanización y la información disminuyeron. La memoria de las enseñanzas mundiales. Los efectos de la mecanización y la información disminuyeron la memoria de las enseñanzas mundiales. A causa de su cultura y tendencias expansivas imperialistas, el humano necesita constantes consejeros sobre la realidad más elevada. Por lo tanto, nuevas dispensaciones son necesarias para que el humano llegue a estar inmerso en la memoria de Dios, una vez más. La oleada exponencial representa el momento final del olvido. Esto es precisamente como un pestañeo de ojo. Este es el tiempo de la noche, o un estado de estar trasnochado. En este estado es difícil para una enseñanza penetrar los tejidos de la estructura de creencia. Una enseñanza puede parecer buena desde aquí abajo, pero cuando golpea el escepticismo férreo de las paredes del materialismo histórico, ella retrocede sin penetrar. Pronto todos están perdidos en un diluvio de información. Algo que sea expresado llega a perderse en un mar de información, o lo que podríamos llamar la Torre de Babel. Los fallas en las interpretaciones históricas de lo que fueron una vez profundas enseñanzas llegan a ser ruedas kármicas, que continuamente crean repercusiones negativas. Las enseñanzas entonces llegan a ser ruedas que giran en sus propios ejes, bajo una cubierta al parecer de nube impenetrable. No tiene sentido explicarlo a alguien en términos enmarcados por lo que está debajo de la cubierta nubosa. Por esta razón, allí ocurren los descensos divinos, como cuando el ángel vino a Mahoma o cuando Jesús habló en lengua desde la cuna. El descenso divino crea un camino particular, no solo un sendero de una enseñanza, sino un sendero matemáticamente codificado dirigido a este particular momento en el tiempo. Es importante entender la lógica de las manifestaciones avatáricas y cómo ellas penetran en la densidad de su tiempo. Ahora estamos en una etapa de densidad inimaginable y la completa entrega de la sensibilidad colectiva. La forma más magnificente de descenso divino está por proclamarse ahora. Continúo la lectura, 205. El conocimiento, el gran Dios, ciencia, entre comillas. El conocimiento dominante que sirve de combustible a la oleada exponencial es llamada ciencia moderna. Al principio del 13º Bactún, 1615, del dominio de Arturo, las fuerzas en desarrollo del materialismo histórico crearon una poderosa ciencia transformadora mundial humana. Mundial basada en una visión de la realidad limitada al plano causal tridimensional, donde algo inexplicable por medio de la causa y efecto ficticio es juzgado como un enigma o una ilusión. Por ejemplo, piensan las luciérnagas en Tailandia cuando los científicos encontraron que miles de luciérnagas se encendían y apagaban al unísono. Ellos no entiendo. Está muy borroso, muñeco. Creo que aquí voy a pasar la palabra a otro que tenga la imagen mejor. Continúo entonces. Por favor, gracias. Por ejemplo, piensa en las luciérnagas de Tailandia.
Cuando los científicos encontraron que miles de luciérnagas encendían y apagaban al unísono, ellos dijeron que los fenómenos desañaban sus conceptos científicos. Según ellos entendían las leyes de la naturaleza. En su entender, esta ocurrencia sincrónica era un fenómeno irracional, sin modo de explicarlo. Esto es porque la ciencia tridimensional es la ciencia de causa y efecto. Ella omite la posibilidad de otras dimensiones, donde ocurren efectos sincrónicos, y no admite la posibilidad de un más elevado principio ordenante, universal. En otras palabras, la ciencia moderna está basada en un rechazo de las otras dimensiones, de Dios o de lo sobrenatural. Por esta razón, su campo perceptual está continuamente destruyendo. En las noticias recientemente se reportó la controversia entre 544 neurocientíficos y el Dalai Lama. Los neurocientíficos argumentan que la meditación no tiene nada que ver con la ciencia. El Dalai Lama proclama que la meditación tiene todo que ver con la ciencia. La ciencia moderna sostiene la noción de que todo puede ser reducido a células y moléculas en el cerebro. La idea de que la meditación podría ser científica es desmeritada como un pensamiento infantil. Este modo de pensar piensa en formas como nosotros teníamos a Dios, pero nosotros crecimos, o nosotros teníamos algún tipo de magia telepática, pero nosotros crecimos más que eso. Eso era un truco. Nosotros lo podemos hacer todo con nuestros computadores ahora. Nosotros no necesitamos eso. Los neurocientíficos dicen que es imposible para un meditador mantener el enfoque por 2 o 7 horas. Sin embargo, si ocurriera la meditación prolongada, los neurocientíficos explican que ello es el resultado de una química neurobiológica en el cerebro. Este tipo de pensamiento se ha impuesto en las masas, creando un lazo retroalimentador autoritario, donde la ciencia moderna monopoliza los medios, como se atestigua por la publicación comercial de noticias. La mayoría de los relatos científicos de noticias comienzan con las palabras "la ciencia dice" o "de acuerdo con la ciencia" o "las autoridades científicas dicen". Estos son los clichés dogmáticos. Este tipo de pensamiento detiene el crecimiento evolutivo, dejando a los humanos con una capacidad limitada para entender el universo. Tal es el triunfo del gran Dios ciencia. Paso palabra. Kim 39, ¿puedes tomar la palabra? Toma la palabra, Kim 39. Antropismo y positivismo. Cuando preguntamos qué es algo y luego aceptamos como respuesta solo lo que nuestra mente condicionada entiende, entonces estamos cultivando una actitud llamada antropismo. El antropismo es la creencia dentro de este sistema dominante de creencias de que el propósito del universo es crear leyes y principios que solo la ciencia tridimensional puede comprender. De acuerdo a esta percepción, el universo, por su naturaleza, está desprovisto de intención. Es una ocurrencia del azar. En ese sentido, el humano es visto como efecto de una postura de ocurrencia de diferentes átomos unidos para crear una estructura molecular que, al azar, da como resultado la vida. Por lo que además, esta vida de azar justamente ocurrió para evolucionar en miles de millones de años. En esta forma, la consecuencia es vista como un complejo efecto infraelectrónico de nervios y células encendiéndose en el cerebro, ocasionando por varios tipos de proteínas que entran en las diferentes células. Desde esta perspectiva, el propósito de la vida está basado en teorías humanas construidas para describir el universo sin sentido. A causa de que ha rechazado la idea de Dios, inglés, o Galactic Ordered God, dinámica ordenada galáctica, español. La forma más avanzada de pensamiento científico es conocida como positivismo. El positivismo cree
que todo lo que se necesita conocer puede ser adquirido a través de los 5 sentidos. Esta es la filosofía a la que se adhieren científicos tales como Stephen Hawking. El positivismo dice que el universo es cognoscible a través de la mente tradicional humana, a través de la lógica, la deducción y experimentos científicos. La mente humana tradicional puede construir teorías, las que supuestamente estarían de conformidad con el universo. Esto representa la forma más elevada de evolución que ha ocurrido en el universo. Desde este punto de vista, no hay necesidad de Dios o lo sobrenatural. Todo puede ser reducido a las nociones positivistas de la mente racional, funcionando con la lógica y los correctos métodos de experimentación de laboratorio. Está en la creencia más elevada de la ciencia moderna. En realidad, el universo no tiene teorías. Las teorías son las creaciones de mentes especulativas desarrolladas en la incertidumbre. Esta clase de mentes intentan arribar a la certeza a través del ejercicio de la lógica o la razón. El universo no es un constructivo teórico ni el de acuerdo a teorías fabricadas. El antiguo texto budista dice que el Buda no tiene teorías. Esto viene mucho al punto, ya que ni la realidad ni la experiencia de la realidad es una teoría. Virtualmente, toda teoría científica moderna es imperfecta. Desde el punto de vista de la ciencia cósmica, la lógica y la razón son eternamente secundarias de analfas, encendiéndose en una serie binaria particular, sí, no, yo pienso, yo no pienso, quizás, quizás no, pienso que es, de modo que construiré una teoría. Pero el universo no está construido sobre una teoría. Las teorías son puramente constructos humanos. ¿Qué hace pensar al humano? ¿Que puede conocer la naturaleza del cosmos o del universo a través de una teoría? La ciencia cósmica no es una teoría, sino una iniciación para la visión. De modo que la pregunta no es solo dónde nos encontramos en la historia cósmica, sino también dónde estamos en el cosmos. Aún con los mejores telescopios, los científicos no pueden realmente decir dónde está el centro del universo. Por lo tanto, no puede ser exactamente medido dónde estamos en relación a este centro. Estas percepciones pueden ser o no exactas, pero realmente no conocemos lo que estamos viendo. Por esta razón, se crean diferentes convictos teóricos, por ejemplo Edwin Hubble, por quien el telescopio fue llamado así. Vio a través de su telescopio el cambio espectros pico rojo que parecía indicar las galaxias distantes. Se estuvieron moviendo más rápido y cada vez más lento. Él creó la constante Hubble para medir qué tan rápido se estaban moviendo las galaxias. Esto llegó a ser un constructo teórico para que los astrofísicos gastaran muchos años tratando de ver si esto es verdad o no. Otro astrofísico, Fred Hoyle, proclamó que el universo está en un estado estable y siempre lo ha estado. Otros físicos dicen que el universo no está quieto, sino que moviéndose de este o de ese modo. Algunos físicos dicen que la única forma para que el Big Bang pudiera ocurrir sería si hubo algún tipo de forma de radiación en el universo. Luego, otros físicos dicen, sí, ya lo encontramos, es la llamada radiación de estado estable.
e indica que el Big Bang ocurrió hace 13.700 millones de años. ¿Pero dónde? ¿Cómo y qué? ¿Qué nos dice realmente esto? ¿Te está diciendo que ve el límite del universo? ¿Existe tal cosa? Como sabemos, si no estamos precisamente mirando en el límite de nuestro campo perceptual. La mayoría de los científicos modernos creen que el pensamiento humano lógico y deductivo representa la más alta posibilidad de la mente en el universo. Desde el punto de vista de la ciencia cósmica, este pensamiento solo representa un estado o capa mental particular del universo. La ciencia cósmica dice que hay más estados evolucionados y otros lugares con seres evolucionados encajados en más altos estados de pensamiento o niveles de mentalización. El científico y pensador norteamericano Carl Sagan y científico ruso Joseph Lotky resaltaron que existía la posibilidad de que hubiera una civilización más avanzada que la nuestra. Para ellos, esto era una deducción lógica documentada en su esfuerzo colaboratorio, Vida inteligente en el universo, 1978, en el proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, Investigación para la Inteligencia Extraterrestre, IIET, español. Sagan y Lotky operaron con el criterio asumido de que la vida cósmica evolucionó en numerosas civilizaciones tecnológicas. Ellos razonaban que si una civilización estaba más avanzada, debería estar basada en la tecnología. Sagan y Lotky trabajaron una curva para determinar el lapso de vida de las civilizaciones tecnológicas, que ellos pensaron podía ser una causa para comunicarse con otras civilizaciones tecnológicas de otras partes de la galaxia. Concluyendo que la mayoría de las civilizaciones avanzadas se comunicaban a través de señales de radio, el proyecto SETI utilizó grandes radios receptores en diferentes lugares en el planeta para ver si ellos podrían captar señales desde el espacio exterior, como si las señales fuesen instrumentadas desde la Tierra y enviadas al espacio. Esta teoría dice que la única forma en que la comunicación podría ocurrir en el cosmos es a través de avanzados medios de radio que pudieran enviar señales, para ver si otras civilizaciones pueden captarlas y enviar otras señales que fueran inteligibles. Este pensamiento es similar al de los oficiales militares, que descartan la idea de los ovnis, diciendo que solo son cohetes, que solo los cohetes, basados en la mecánica, pueden viajar tan rápido, de modo que no hay forma en que una nave de hombre o humanoide pudiera llegar a nuestro planeta, sin tomarse cientos, sino miles de años en esa proporción. Todos estarían muertos para el tiempo en que ellos llegarían aquí. Por lo tanto, los ovnis no existen. Este estado de la mente asume que otras civilizaciones deben estar transmitiendo el desarrollo de cohetes y satélites para visitar los diferentes espacios. También asume que otras civilizaciones desarrollaran instrumentos de radio y trataran de enviar señales de radio a través del universo, con la esperanza de hacer contacto con civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Vemos cómo el humano solo puede proyectar su actual estado de conciencia y luego se vuelve arrogante sobre sus proyecciones, como lo atestiguan pensamientos como: sabemos cuán rápido una nave de cohete puede ir. Por lo tanto, nosotros no podemos alcanzar otra estrella. De modo que, ¿cómo podrían seres de otra estrella alcanzarnos? Este modo de pensar cree rígidamente
que no hay pensamientos más avanzados que el de los militares norteamericanos o el astrofísico ruso. Ambos intensos en un paradigma intelectista, inmersos en un paradigma materialista. Este punto de limitación es peligroso porque aquellos que solidifican sus mentes hacia estos limitados parámetros, sin comprender que el efecto de un pensamiento no se lee esa palabra. Unidireccional excluye posibilidades más inteligentes y el alcance espiritual. Mientras más prevalece esta actitud, más llega a agravarse la situación, que es donde nos encontramos hoy, dominados por el sistema de creencia de la ciencia positivista. Cuando la sociedad y de la civilización llega a ser más caótica y violenta, asimismo, la interpretación de lo que es visto en el espacio llega a ser más caótico y violenta. De ahí la teoría del caos y el universo violento. El último tema cosmológico. Los científicos dicen que debido a que los humanos han conquistado el espacio, ellos están listos para establecer colonias en Marte y minar el cinturón de asteroides. No solo eso, sino que están plenamente preparados para crear la guerra desde el espacio, utilizando lo que ellos llamaron las balas de Dios, tecnología nuclear para destruir la Tierra. Vednos que la música no se entiende en la última parte. Que la misma ciencia que esto creó, la moderna civilización global, la está ahora destruyendo. Muchas gracias, Kim 39. Gracias a todos por la lectura.